Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia de Satán en Estados Unidos, justamente funda una iglesia, es decir, que hay una congregación, hay una unión de personas, y eso definitivamente ya es una cuestión cultural, ¿no? Les voy a decir nada más para que se entienda. Si esto no existe, pues no pasa nada con que pongan un pentagrama, ¿cierto? Claro. ¿Sabes por qué utilizan un pentagrama? Es un animal. Hasta la fecha es un dios venerado en privado. Y si hay un ritual hacia él que tiene que ver con bebés, es súper, súper peligroso porque los hombres más poderosos del planeta le rinden culto a este ser. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video en el que se trata asuntos paranormales, cuestiones satánicas, rituales, misterios ocultos, símbolos y demás. Y quisiera yo reaccionar, espero que nos sirva para clarificar ciertos puntos en relación a este mundo espiritual. Presten mucha atención. Bien, aquí les voy a presentar el video. Los rituales satánicos no existen. Porque de principio tengo que decir algo. Rituales satánicos no existen. No, qué raro que lo asuma así, ¿no? Sé que hay corrientes del satanismo que unas son más cultuales que otras, eso sí, ¿no? Pero que no exista el satanismo y que haya culto allí dentro me parece un poco extraño, ¿no? Inclusive el mismo Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia de Satán en Estados Unidos, justamente funda una iglesia, es decir, que hay una congregación, hay una unión de personas, y eso definitivamente ya es una cuestión cultural, ¿no? Y ya si es cultural es ritual, ¿no? Evidentemente allí también habrán como corrientes, ¿no? Que son más sangrientas, digamos así, y otras que no gustan de eso y que más bien es como una especie de filosofía de vida, ¿no? Veamos cómo sigue. el satanismo no es exactamente una religión. De hecho, es una antítesis de lo que es la religión. Claro. Ellos no hacen rituales porque definitivamente no creen que exista Dios o dioses o seres con los que puedan comunicarse. Hay una rama del satanismo que más bien es un culto luciferiano. Ya, entonces ahí hace esa distinción, ¿no? Sí, yo lo decía porque yo conozco el testimonio de un actual pastor protestante en Estados Unidos que era satánico, pero él solamente lo vivía como una filosofía. Había leído la Biblia negra escrita por Anton LaVey y decía él, no tiene que ver con cuestiones de ritos, o sea, de sacrificar animales y cosas así, sino más bien era una cuestión de buscar todo el placer, el poder, el querer, el bienestar que uno más pueda para uno mismo, ¿no? O sea, es solamente la visión egoísta, personal, hedonista, egoísta, es de uno mismo, ensimismado en uno mismo, ¿no? Esa es como la propuesta de esta corriente más filosófica del satanismo, ¿no? Que no se involucra directamente con un dios o con un ente espiritual. Sin embargo, eso es interesante, ¿no? Este pastor que fue satánico decía, sin embargo, yo después de perder amigos, perder relaciones, hacerme más retraído, sentí en un momento que el único que me escuchaba era un ser, ¿no? Y aquí ya viene, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Era un ser que una vez, mientras yo dormía, me desperté y lo vi delante de mí y comenzó a hablarme. Y me hablaba como una persona muy preparada, muy diplomática, y le había dicho que cuando acabe la secundaria o cuando acabe los estudios, después de eso iba a morir. Entonces en él entró esta como incertidumbre, fue un sueño, no fue, ¿qué pasó? Y comenzó a hacer tratos con él, a decirle, bueno, si fue de verdad, yo voy a hacer esto de acá por ti y que no me muera, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
y comenzó toda una especie de relación con el demonio, ¿no? Evidentemente no podemos decir era este o este demonio o este otro ángel caído. Sin embargo, él tenía una relación con algo espiritual que no era, evidentemente, de Dios como nosotros lo entendemos. No era un ángel bueno. Y también conozco otro testimonio de un colombiano que él participaba en cultos satánicos. Él era sacerdote satánico inclusive, ¿no? Y realizaba todas estas cuestiones sangrientas, ¿no? Feas, ¿no? También que involucra a personas que también participaban de esto, ¿no? Para que lo entiendan, ¿no? Entonces, habían cosas ahí fuertes y él también habla al respecto, ¿no? Entonces sí hay como una distinción dentro de las corrientes satánicas. Sin embargo, visto de una forma muy profunda, desde la fe católica inclusive, ¿no? Podemos decir que todas ellas están definitivamente alejándonos de Dios, del Dios cristiano. Y segundo, estas nos llevan a una experiencia egoísta, una experiencia de solamente querer las cuestiones terrenas, ¿no? Eso es tal cual las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no? Mira, el pan, haz que esa piedra se convierta en pan. El dinero, mira, todas las riquezas, ¿no? El poder, ¿no? Lánzate de este lugar. O sea, las propuestas del demonio siguen siendo las mismas, aun cuando se puedan camuflar en diferentes formas, un poco más evidentes, otras más sutiles, definitivamente actúa así, ¿no? Entonces, dentro del satanismo también hay esa forma de actuación vista desde la fe, ¿no? Del demonio, claramente, ¿no? Pero con diferentes acentuaciones, ¿no? Sí. Que es distinto. Ese culto luciferiano tiene que ver con un dios de la antigüedad que ellos defienden que su Dios sí existe. Incluso me da un poco de miedo decir su nombre. Este Dios ha sido el causante de mucho dolor en el mundo, y no estoy hablando del diablo, ni de Lucifer, ni de Belcebú, ni de ninguno de estos. Tiene su propio nombre y no es un nombre con cabeza de cabra, ni tiene cuernos, ni tiene pata de chivo. De hecho, es un animal. Es un animal. Entonces quizá tiene pata de chivo. Es un animal. Eso me parece un poco sacado quizá de alguna mitología o algo así, ¿no? Porque ¿de dónde se saca esto? Quizás será dioses paganos, ¿no? Evidentemente de alguna región de por ahí, de Oriente o de Oriente Medio. Seguramente, ¿no? Y han utilizado esa figura del animal. Pero ya si es un animal, suena un poco raro, ¿no? O sea, el Dios es un animal. Sobre todo para la concepción evidentemente cristiana no quedaría. Filosóficamente hablando, un animal no podría llegar a ser Dios, ¿no? Tiene que ser definitivamente una persona. Pero bueno, veamos, ¿qué más dice? Algunos van a saber de qué estoy hablando. Cuando digo Dios me refiero a un Dios falso, ¿no? No, Dios verdadero, ¿no? Sabemos que solamente hay un Dios, ¿no? Hablando, es un animal. Hasta la fecha es un dios venerado en privado. Y si hay un ritual hacia él que tiene que ver con bebés, es súper, súper peligroso, porque los hombres más poderosos del planeta le rinden culto a este ser, y lo hacen pasar como si fuera Lucifer, haciéndole un culto luciferiano, cuando efectivamente ellos saben que Lucifer no existe y que no están adorando a Lucifer, están haciendo lo que hacen. Claro, ahí vienen preguntas al respecto, ¿no? Y es, o sea, ¿cómo sabes que no existe Lucifer? O sea, determinar así claramente, ¿no? Por eso siempre digo que la ventaja que tenemos los cristianos es que alguien que conocía el mundo espiritual nos vino a decir con verdad absoluta cómo era ese mundo espiritual. Jesucristo, que nos ha revelado la verdad, ¿no? Tenemos certeza en esas cuestiones, ¿no? En cambio, otra persona que no tiene que ver con Jesucristo, con la fe, con la revelación, ¿de dónde saca esto, no? Escuché por allí, hice la prueba, me sirvió, entonces es así. O sea, como a tientas, ¿no? Lo que dice San Pablo, ¿no? Queríamos conocer las realidades espirituales como a tientas, a ver qué es lo que pasa aquí, parece que es así, parece que es acá.
se constituye ya un culto y luego viene todo esto. Probablemente es como él dice, ¿no? Que hay quienes adoran a este Dios y ya hay una cuestión más sangrienta, ¿no? Una cuestión, como lo ha mencionado, de bebés. Ya, entonces se entiende. Pero luego aseverar, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? No es así, es así, así. Para ellos les queda muy, pero muy difícil. ¿Cómo llegan a esa certidumbre? Es complicadísimo. Todo será elucubración, será más o menos me imagino, parece ser, ¿no? Porque no hay certidumbre. Y ahí el demonio puede engañarlos, hacerles creer una cosa, otra cosa, aquí y acá, hasta llegar a la afirmación de que el demonio puede ser bueno y que el Dios nuestro es malo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O llegar a la afirmación de que realmente no existe el diablo, ¿no? Sino que nos sirve como un ejemplo, según la mitología también cristiana, digamos así, ¿no? Pero todo eso siempre está como en la oscuridad. Se habla mucho de esto, todas esas cuestiones paranormales y que no vienen de interpretaciones católicas, siempre son como en lo oscuro, no sé qué pasa, parece que es así, dice ser, que existen acá y que existen acá y que este Dios acá. ¿Por qué? Porque no pueden tener certidumbre como la tenemos nosotros porque tenemos la revelación. Tenemos las cosas claras, hay ángeles, los ángeles, unos se fueron con Dios, otros negaron a servirle, han sido ángeles caídos, son actualmente los demonios y ellos acechan constantemente a los hijos de Dios para, por medio de la tentación de lo que he mencionado antes, pues apartarlos de Él, para que sufran el mismo suplicio que ellos están sufriendo, porque por el egoísmo, la soberbia, y la venganza, entonces lo único que desean de nosotros es que también suframos lo mismo que ellos en el infierno, ¿no? Hacían los santeros, o que hacen los santeros. Esconder su santo dentro de otro santo. Exactamente. Ellos están haciendo un ritual hacia un dios específico que les cumple de manera casi inmediata cosas increíbles a cambio de un ritual terrible, o sea, una de las peores cosas que pudiera pasar en la humanidad. ¿Qué pasa en esa desinformación? Porque ellos quieren mantenerlo oculto. Combinamos, como seres humanos desinformados, esas pequeñas gotitas de esa información de rituales con el diablo, con el culto satánico, que no tiene nada que ver con rituales ni con religión, y entonces mezcla. Ya es lo que él entiende al respecto, ¿no? Entonces yo solamente otra vez acentúo que sí existe el culto satánico dentro de estas corrientes de satanismo, ¿no? Y claro, él se está refiriendo a una específica, ¿no? Pero habrán muchas más, ¿no? Entonces, él piensa en esta específica que lo que hace es como ocultar su supuesto Dios, ¿no? Y del cual participan supuestamente muchas personas de poder, de gobierno en el mundo, ¿no? Bueno, eso también queda como ahí en el velo del quién sabe, ¿no? Esta parte de la nigromancia, de la necromancia, de rituales de sangre. Si alguien no sabe qué es la necromancia y la nigromancia, básicamente las dos son adivinaciones del futuro, pero la nigromancia específicamente lo hace por medio de invocación de espíritus, de gente muerta, digamos así, ¿no? O es lo que desea, pretende hacer, ¿no? Que realmente existe, por supuesto, ¿no? Todas esas cuestiones espirituales evidentemente existen siempre y cuando la persona se disponga a hacer un momento de oración, de culto, de rezo a estas entidades espirituales. Evidentemente existen, ¿no? En el ministerio del exorcistado, del exorcismo, pues uno puede ver claramente la expresión de cómo se ha abierto una puerta por medio de la misma persona o de algún agente exterior, por alguna cuestión de pacto, de conjuro, ¿no? Y entonces los demonios pueden actuar, ¿no? Y tal, se lo inyectan a estas figuras satánicas que son visiblemente pues son muy apantallantes, y terminan haciendo cosas como poner un pentagrama en un lugar en específico y tal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Les voy a decir nada más para que se entienda. Si esto no existe, pues no pasa nada con que pongan un pentagrama, ¿cierto? Claro. ¿Sabes por qué utilizan un pentagrama? No. Justamente ellos generalmente no lo saben. Los pentagramas tienen que ver con la estrella de David. Y la estrella de... Los pentagramas tienen que ver con la estrella de David. ¿Qué quiere decir con eso de que tiene que ver con la estrella de David?
porque son dos estrellas distintas. La una tiene 6 puntas y la otra tiene 5 puntas. También tiene que ver con la estrella que dibujan los niños en la catequesis. Disculpen que sea así un poquito crítico, ¿no? O sea, son dos estrellas distintas. La estrella de David simboliza una cosa, la figura misma es distinta, y la estrella del culto, o del macho cabrío, mejor dicho, es distinta, ¿no? Bueno, entonces allí, no sé, digamos, dejémosle pasar por alto, pero allí como falta un poquito de precisión, porque no se puede vincular definitivamente o intentar decir que el culto del pueblo de Israel con la estrella de David tenía que ver con el satanismo. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero vamos a pasarlo porque no dice concretamente a qué se refiere, ¿no? Pero explico, son dos estrellas totalmente distintas, ¿no? Sobre todo por las puntas, evidentemente ya uno se da cuenta. David y el pentagrama y toda esta simbología se remonta a culturas antiguas que sí estudiaban cómo por medio de símbolos podían generar puertas. ¿Entiendas hoy el día? No, eso tampoco. Que se utilizaba la estrella de David para generar puertas. Seguramente se refiere a cuestiones sobrenaturales. No, el pueblo de Israel tenía clarísimo que ellos no podían utilizar la invocación a espíritus o abrir puertas así. Es más, el castigo más claro se da en Saúl, ¿no? Que es sacado del reinado, ¿no? Ya no es rey y va a pasar luego al rey David, justamente por este culto que él hace o este rito que él hace de invocar a Samuel, ¿no? Eso se encuentra en la Sagrada Escritura, ¿no? Ahí falta un poquito más de precisión quizá, pero del resto, evidentemente, los símbolos sí han sido algunos utilizados para esas cuestiones de cultos, evidentemente, ¿no? Por ahí en Mesopotamia, por ahí los indígenas, por ahí en otras civilizaciones, evidentemente se utilizaban y siempre se ha hecho así a través de los símbolos, ¿no? Pero no es justo decir que todos utilizaban signos para invocar espíritus, porque hay signos que realmente no se utiliza para eso, sino solamente es un signo de mi religiosidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un culto a Dios, ¿no? Yo lo adoro, y tengo una cruz, no significa que porque tengo un símbolo, yo lo utilizo para abrir puertas o portales o cosas así, ¿no? Entonces también hacer esa pequeña diferencia y precisar que en el Antiguo Testamento con la estrella de David no se hacía eso, ¿no? Hoy en día como portales, puertas que conectan este mundo hacia otro mundo. Entonces, básicamente una persona desinformada que supuestamente cree que está haciendo un culto satánico, que no es cierto, lleva cosas que son en la mentalidad de las personas en el ambiente, como ropa de bebé, a un lugar donde morían mujeres, que se encuentra abandonado. Ponen un símbolo que sirve como una puerta de entrada y salida. Y luego matan animales o hacen rituales de sangre que ni siquiera saben qué están haciendo. Es como echarle un montón de cosas a la sopa, a ver a qué sabe, asqueroso, y va a apestar. Ya ahí también no me convence, ¿no? A ver, las cuestiones materiales por sí mismas no tienen efectos espirituales. Eso es lógico. O sea, porque coja una gallina, le corte la cabeza, derrame sangre y... O sea, depende del contexto y mi intención. Puede ser que con eso haga un culto a algún dios, o puede ser que me esté preparando un estofado de pollo, ¿no? O sea, ¿entienden? O sea, no es por el hecho mismo material, ¿no? Inclusive alguien puede utilizar su propia sangre, por ejemplo, para hacer un culto al demonio, ¿no? Pero uno puede sacarse sangre, pero porque se está haciendo una diálisis o alguna cuestión así. ¿Se entiende, no? Entonces, la cuestión material no tiene efectos espirituales por sí misma, sino que para que tenga efectos espirituales, la persona tiene que ser la que pone su intención, digamos así, pone su corazón. Por eso es que si es que yo estoy orando y oro de corazón, a quien le oro, estoy entonces abriendo una puerta, estoy comunicándome con ese ser a quien yo estoy orando. Y puedo orar, por ejemplo, o a Dios, o puedo orar al demonio. Y comienza una comunicación, porque somos seres espirituales que tenemos capacidades espirituales. El pollo por sí mismo, la ropa por sí mismo, los símbolos por sí mismos no tienen efectos espirituales.
Depende de la intención de quien lo use, la forma como se lo use, ¿no? Entonces, ya decir que solamente por el hecho de utilizar los elementos que él menciona y ponerlos en ese lugar, ya están abriendo portales y cosas así, no. Yo puedo utilizar aquí también una estrella del macho cabrío y la pongo ahí y pongo una vela, pero si es que yo no hago absolutamente nada, si no pongo el corazón y lo hago, por ejemplo, para hacer una película, ¿no? No es que estoy haciendo un culto satánico, estoy haciendo una película donde estoy dramatizando, que estoy haciendo, por ejemplo, una invocación, pero en mi corazón eso no está. Yo sé que estoy dramatizando, allí no va a pasar nada, no debe pasar nada y no puede pasar nada porque no estoy abriendo yo, porque es la persona la que abre, digamos, si se quiere utilizar el término que él dice, abrir un portal, ¿no? Yo lo diría más bien hacer una comunicación, hacer oración, comunicarse con un ser exterior, ¿no? Sobrenatural, espiritual. Evidentemente, otra cosa es cuando un objeto ha sido maldecido o ha sido bendecido. Cuando ha sido maldecido, ya ha habido una intención exterior. Alguien lo ha hecho. Siempre depende de una persona. Y cuando se ha bendecido, igual. Hay una persona que ha aceptado, que ha puesto el corazón, que ha querido hacerlo, ¿no? Entonces siempre hay una intención. Y evidentemente esas cosas malditas y esas cosas benditas sí tienen ciertos efectos, pero no por sí mismos, sino por lo que alguien ha hecho, ha obrado en ellos. ¿Se entiende, no? Entonces, eso para aclarar de que las cosas materiales no tienen efectos espirituales por sí mismos, ¿no? Sí, o sea, como él dice, que han llevado cosas y que ya por eso, solo por llevar esas cosas, ya están haciendo cosas que ellos no tienen la intención de hacer, ¿no? No, eso es complicado, ¿no? ¿Qué están haciendo con este lugar? Lo están cargando de cuestiones súper negativas, peligrosas, y ni siquiera saben qué es lo que está haciendo. Creo que esa es la razón por la que incluso estás pasando y de inmediato te sientes en ese ambiente pesado, Claro. te erizas, el miedo. Bueno, solamente quizás un último punto al respecto de lo que decía allí mismo, ¿no? Y es que otra cosa es cuando la persona sí pone su intención, pero no tiene seguridad de lo que está haciendo. Eso es peligrosísimo, ¿no? Por ejemplo, me llevan a que me lean la mano o invocar algún espíritu para ver si es que me va a ir bien en el futuro. Pero yo digo, yo no sé, no entiendo bien. Pero en el momento de que yo abro apenas mi voluntad, ¿no? Entonces el demonio se aprovecha de eso. Y allí comienza una invocación, comienza ya un rito, comienza ya una cuestión espiritual. Sí, porque quizá alguno podrá decir, entonces solamente si es que sé bien y pongo la intención a eso va a surgir. No totalmente, porque bastaría que uno disponga su corazón y su intención para hacer algo que inclusive no entiende, que inclusive desconoce. Entonces, cuando uno ya colabora con eso y no entiende bien los efectos de eso, por supuesto que le van a chocar, aun cuando uno no conozca completamente. Entonces, eso es importante. Si alguien va y donde un chamán y le hace una invocación a un espíritu que haga acá y uno dice, no, pero yo solamente voy a disponerme para que sea Jesucito, Diosito el que me ayude, ¿no? A ver, ¿sí? Pero él está haciendo otras invocaciones y tú te dispusiste a aceptar lo que él te está haciendo. Fregada, ¿no? Salado, decimos por acá, ¿no? Ahí sí, con eso no se juega porque el demonio no es un caballero. Tú le abres la puerta y se mete con todo lo que pueda, ¿no? En cambio, en relación a Dios es distinto. Dios es un caballero y él entra en un diálogo con su criatura, con el alma, con la persona, para entonces tener un camino de comunión, de relación hermosa, de amor. El demonio se quiere aprovechar sencillamente para hacer siempre daño, ¿no? Bien, queridos hermanos, sencillamente eso quería compartir con ustedes. Si tienen alguna recomendación de videos, ya saben, pueden enviarme por interno. Mi número de WhatsApp está allí en la página, también en el canal. Dispónganse ahora a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.